Hola, ¿cómo están? Soy Nishma Harakanta. Bienvenidos sean todos y todas las amigas del ciberespacio. Gracias por acompañarme en este viaje y en esta ocasión vamos a hablar de cómo abrir y cerrar una consulta de grafología. Los puntos que debemos tomar en consideración y antes de esto, hemos de estar conscientes nosotros que cuando alguien llega a nuestra consulta, a nuestro espacio, para recibir una terapia grafológica o para ser consultados grafológicamente, van con la idea muchas veces de que nosotros vamos a responder todos sus problemas, vamos a darles una solución a sus problemas. O vamos a decirle lo que quieren escuchar las personas. Al momento de no decirles lo que la persona quiere escuchar, lo de nuestro cliente, nuestro consultante quiere escuchar, muchas de las veces salen decepcionados porque simplemente no han escuchado lo que ellos quieren escuchar, más no lo que es. Aquí tiene mucho que ver la ética, porque no por ganar dinero vamos a engañar a la persona, haciéndole un daño, haciéndole creer que es algo que no es y que nada más es lo que la persona quiere escuchar. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto. Nosotros hemos de decir lo que vemos, lo que nos dice su escritura. Nosotros simplemente somos un canal donde vamos a interpretar lo que nos dice, lo que está proyectando en el papel la persona. Esto es importante aclarárselo cuando la persona haga la cita con nosotros. La forma de hacer un análisis es analizando el papel. Muchas veces nos hacen llegar por correo o nos dan la muestra de escritura. Pero también muchas veces la persona prefiere acudir a nuestro consultorio, a nuestro espacio, para que en ese momento nosotros le digamos ciertas cosas de su escritura y lo analicemos ahí mismo con ellos, lo cual es muy enriquecedor, puesto que en ese momento pueden surgir dudas y nosotros darles una respuesta a las dudas de la persona. Entonces aquí vamos a ver algunos pasos que son importantes. En primer lugar, vamos a proporcionar un lugar que sea acogedor, que esté tranquilo, que esté adecuado para que llegue alguien, llegue el consultante, llegue nuestro cliente y pueda sentirse a gusto. El lugar es muy importante porque no podemos estar en una zona donde haya mucho ruido, donde haya interrupciones, donde pase gente y distraiga la atención tanto del consultante como de nosotros mismos. También el lugar es importante que esté cómodo porque nosotros al momento de sentirnos cómodos podemos ver mucho mejor la escritura y hacer nuestras observaciones adecuadamente. Por otro lado, es importante que la persona se sienta cómoda, que nosotros podamos ofrecerles un lugar donde la persona se pueda sentir relajada, donde se sienta con confianza, se sienta a gusto, invitarle, ofrecerle un vaso de agua, un té, para que la persona pueda expresarse y escribir cómodamente, sin presiones, sin cosas que lo estén aturdiendo o distrayendo, como ruidos, como personas o gente que esté distrayendo la atención. En segundo lugar, vamos a ver que la información con la que vamos a dar es muy importante, porque la persona no debe de ir pensando que nosotros vamos a solucionarle su vida y que al momento de no darles una solución a lo que quieren o darles una respuesta a lo que preguntan o decirles algo que no quieren escuchar y que es la verdad, pueden salir decepcionadas. Entonces esto es muy importante, que la información nosotros les vamos a dar, que quede clara cuál va a ser, que esta es ver las características de su personalidad. No tiene nada que ver con otras cosas o con solucionarles su vida. La solución, hacerles ver
claramente que la solución la tiene cada quien. En otro punto, que sería número 4, es aclararle a la persona el tiempo que va a durar la consulta, porque muchas veces tú te explayas diciéndole su análisis y bueno, cada grafólogo tiene su tiempo de duración. Yo he visto en algunas partes donde hay cafés, donde en 5 minutos te dicen cosas, pero esto depende de cada grafólogo, de cada estilo. Incluso he visto lugares, aquí en Pachuca Hidalgo, hay un lugar que lo están anunciando donde le llaman mentalista grafólogo. Y bueno, ahí te dicen cosas que tienen que ver con tu futuro. Amigos, amigas, esto es una farsa. No podemos adivinar el futuro. No nos vamos a involucrar en otro tipo de disciplinas porque no tienen nada que ver. Podemos ver la predisposición que tiene a que sucedan ciertas cosas de acuerdo a la forma y características de ser de cada persona. Y acuérdense que si hay un misterio, este es simplemente el del propio ser humano y cuya escritura va a reflejar en el papel. Este es el misterio de la misma persona, no de que realmente nosotros envolvamos en un misterio y que la persona consultante vaya con una idea de que vamos a adivinarle el futuro. Entonces, ahí cuidado, ya en otros apartados hemos hablado del cuidado que debemos tener a quién acudimos. Entonces sí tendremos que ser muy claros lo que la persona va a encontrar, lo que nosotros podemos ofrecer como grafólogos. Número 5. Es importante preguntarle si la persona alguna vez se ha sometido a un estudio grafológico, si le han hecho algún análisis de grafología. Esto es importante para saber si nuestro consultante sabe de qué se trata y saber qué es lo que opina sobre de esto. Y no que vaya con ideas equivocadas, porque repito nuevamente, como les decía, hay gente que incluso puede decir, sí, yo fui alguna vez y me dijeron mi futuro. Fuiste al lugar equivocado, ¿no? Si tú lo que quieres es saber cuáles son características de tu personalidad, cómo es tu esencia, tu tendencia, cómo están tus emociones, cómo eres realmente, este es el lugar indicado. Y no otro donde te hayan inventado cosas que quieres tú escuchar y que no son la verdad. Número 6. Es lo que vamos a hacer cuando nosotros sentemos a la persona, le invitemos un té, se sienta a gusto, nosotros nos sintamos relajados, relajadas. Vamos a proporcionarle una hoja en blanco, Vamos a proporcionarle la pluma con la que va a escribir. Le vamos a indicar que ponga la fecha del día de la consulta, de ese momento, su nombre completo, su edad, y vamos a indicarle a la persona que escriba por lo menos 10 líneas de lo que sea, de lo que se le ocurra. Puede ser un poema, una canción, un verso, puede ser el himno nacional, puede ser una dedicatoria, lo que guste la persona y su firma, muy importante. Después de esto, nosotros vamos a hacer, junto con la persona, vamos a tomar nuestra lupa, nuestra regla y vamos a concentrarnos en lo que estamos viendo, en la muestra de escritura. Vamos nosotros a ver que con la lupa ir haciendo las observaciones. Y la primera observación que vamos a hacer, que es muy importante, va a ser una interpretación general de todo el contexto. Vamos a hacer una interpretación general y vamos a mencionar lo que sea más relevante, lo que sea más que nosotros veamos que salta más. Por ejemplo,
Si lo primero que vemos es que la escritura es demasiado pequeña, antes de ver la letra I, de ver la acentuación, la puntuación, de ver los espacios entre palabras, entre líneas, lo primero que vemos, lo primero que nos va a saltar, de acuerdo a cada quien, su concepto, su esquema, su forma de ser de cada grafólogo, de cada uno de nosotros, lo primero que veamos es lo que vamos a hacer, una interpretación general. Por ejemplo, la escritura es demasiado pequeña, entonces nosotros vamos ahí a ver, a decirle a la persona la interpretación de lo que nosotros sabemos respecto a la escritura pequeña, como que es una persona muy observadora, es con capacidad para hacer cualquier cosa que requiera mucha atención, mucha precisión, todo lo que significa la escritura pequeña, como que son introvertidos, como que son personas que tienen capacidad de especialización en todo, son personas muy meticulosas, son personas que necesitan su espacio para estar solos, para reflexionar, porque son muy reflexivos, son introvertidos, todo lo piensan, todo lo meditan y que ellos necesitan su espacio para recobrar el equilibrio interior, entre otras cosas. Es importante aquí, aclaro, si es demasiado pequeña, también ver esta observación que estamos hablando de un exceso, porque recuerden que el sentido de las cosas está en el balance. Los excesos son los que son perjudiciales para la salud de todos los excesos. Entonces, después de ver lo que es una interpretación, vamos a utilizar lo que es vamos a remarcar lo que es la dominante, que sería como el punto séptimo que tenemos que ver. El punto relevante, digamos, si la escritura es demasiado marcada, con mucha presión, entonces ahí vamos a irnos metiendo, vamos a irnos introduciendo conforme vayamos viendo qué es lo que nos va llamando la atención. Primero un contexto general y después la dominante de alguna característica como la presión espesa, por ejemplo, y vamos diciendo la interpretación. Si somos buenos grafólogos, nosotros sabremos ver cuáles son las características más relevantes. Por eso es necesario que nosotros estemos practicando constantemente, todos los días, veamos las firmas, veamos trazos, veamos cosas. Otro punto que es importante, que sería el punto 8, sería, ¿cómo vamos a cerrar? ¿Cómo vamos a cerrar? ¿Cómo vamos a saber gestionar el tiempo del que estamos utilizando? Muchas veces la persona, cuando nosotros nos enfocamos en hacer un análisis, vamos a ponernos un límite de tiempo y esto al principio es lo que también vamos a aclararle a la persona. Cuando le decimos qué es lo que nosotros podemos ofrecer, vamos a decirle cuánto cobramos y el tiempo de duración que va a tener la consulta de grafología. Yo generalmente la hago de 1 hora, pero muchas veces me extiendo a 1 hora y media, puesto que es apasionante. Se nos va el tiempo rapidísimo, entre que la persona pregunta, me cuestiona sobre el curso de la terapia, de la consulta, ¿no? Entonces ahí yo aprovecho pues para hacer algunas observaciones más profundas. Si esto sucede, hay personas que lo hacen en menos tiempo, hay personas que lo hacen en más tiempo, dependiendo de cada quien. Para que nosotros no nos pasemos, porque la gente siempre quiere más y mucho más y mucho más y no se queda conforme, nosotros podremos poner, cuando sentemos a la persona con nosotros, poner un reloj, porque es muy incómodo estar viendo cada rato el reloj. Es de mal gusto, no es bien visto. Entonces, lo adecuado, lo apropiado sería poner un reloj grande, como este que está allá atrás, por ejemplo. Este no es mi estudio, pero
como un reloj así, donde nosotros podamos estar viendo el reloj para también no quedarnos 2, 3 horas con la persona, porque tampoco es bueno, es antipedagógico. Cuando esto suceda, nosotros podemos ver el tiempo y para cerrar, nosotros le vamos a regalar algo a la persona que sería como dar un consejo. Vamos a dar un consejo, vamos a ir diciéndole, agarrando su muestra de escritura, cuando nosotros ya terminemos y cerrar, nosotros vamos a darle oportunidad de que a través de su escritura nosotros le demos algún consejo o sugerencias de cómo hacer algunas modificaciones sobre respecto a su escritura o su firma para que éstas vayan cambiando ciertas actitudes psicológicas, también dependiendo sobre lo que se trate, y la persona vaya modificando ciertas actitudes escriturales y asimismo de carácter. Entonces, quedamos claros de que, miren, lo que vamos a hacer es, al comenzando, es decirle a la persona qué es lo que nosotros podemos ofrecerle, es decirle a la persona qué es lo que queremos recibir también. Si cobramos, el cobro cada quien lo estipula a su antojo, cada quien sabe lo que debe cobrar. Es importante por la sencilla y simple razón de que nosotros tenemos una formación. Nosotros nos ha costado dinero el formarnos. Tenemos una escuela, tenemos una cierta formación académica que nos ha costado dinero, que nos ha costado mucho conseguir ese dinero, conseguir esto para prepararnos. Y por otro lado también cuenta mucho la experiencia y los conocimientos. La experiencia es maravillosa. En mi caso tengo 25, 28 años alrededor de experiencia de estar analizando a personas, entonces con esto obedece a la sencilla razón de que tengo todo el derecho de cobrar porque es mi trabajo. Y si nosotros no cobramos, estamos dando lugar a que la persona ni valore nuestro trabajo, ni tenga un valor a lo que le estamos proporcionando y no lo utilice y sea un tiempo perdido. Por otro lado, si nosotros le decimos a la persona que nos coopere lo que guste, le estamos dando el poder a la persona de nuestro propio trabajo, que valoren nuestro propio conocimiento, estudio y experiencia. Y no es así. No sería lo adecuado, no es apropiado. Entonces, nosotros vamos a decirle de entrada a la persona lo que podemos ofrecerle, cuánto cobramos, el tiempo que vamos a estar y después vamos a desarrollar la interpretación. Conforme se va desarrollando, le vamos a dar la oportunidad a la persona de que pregunte cosas, de que pregunte todo lo que quiera, todas las dudas. Nosotros estamos ahí para eso, para aclarar las dudas sobre lo que estamos viendo de la interpretación de su escritura. Por otro lado, vamos a ofrecerle, ya para cerrar y terminar y concluir viendo el tiempo que llevamos, le avisamos que ya vamos a ir cerrando la interpretación, la consulta grafológica, vamos a ir cerrándola, pero que le vamos a proporcionar un regalo. Y en este regalo es donde nosotros vamos a darle algún consejo, algunas propuestas, algunas sugerencias que pudiera cambiar en su escritura junto con sus actitudes e invitándola a la reflexión, a que le vamos a dar ese análisis por escrito, que se lo lleve para que lo reflexione, lo analice y se vea a sí misma o sí mismo como es. Enseguida pues ya cerramos. Cuando nosotros cerremos la consulta, vamos a cerrar nuestra carpeta con su escritura, con su muestra, la cual nosotros después podemos proporcionársela o en ese momento, como guste la persona, pero se la entregamos y le decimos, hemos terminado, muchas gracias y es tanto. Esto es bien importante porque muchas veces
A mí me llegó a pasar muchísimas veces que cuando no decías al final es tanto, porque se supone que tú ya se lo dijiste en un principio, la persona, hay gente que se rasca la cabeza, se para, se queda como pensando, agarra su escritura, te da las gracias, se ríe y se va. Entonces es importante, tú por pena, a mí me llegó a pasar hace muchos años, por pena pues no le cobras. Y es un tiempo, es una experiencia, es un conocimiento que tú ya le diste, es su espejo, es su personalidad, es su estudio, es su análisis y es tu trabajo. Entonces, si tú no respetas tu trabajo, los demás no lo van a hacer. No hay por qué sentir ni pena ni vergüenza, puesto que no es nada vergonzoso lo que tú estás haciendo. Al contrario, le estás brindando el darle la posibilidad de que se conozca un poquito más a profundidad. Y esto tiene un costo, tiene un valor, el que tú le des, pero es importante, muy importante, que le digas es tanto y muchas gracias. Te paras, la acompañas a la puerta, después de que has cerrado, tú es importante, aunque lo creas o no, sí o sí, energéticamente es un desgaste. Es un desgaste y además energéticamente tú estás recibiendo a alguien que tiene determinadas energías, porque somos energías. Entonces es importante te laves las manos, abras las ventanas, si quieres prende un incienso, ventila el lugar, porque al igual es una consulta que tú diste de alguien que fue por ciertos determinados problemas, porque aunque sabemos que todos tenemos determinadas dificultades, porque es normal, pero sí es alguien que va a entrar a tu espacio con determinadas situaciones que no es bueno se queden ni en tu casa, ni en tus manos, ni en tu mente. Tú cierras. Tú le aclaras que ahí se cierra la consulta grafológica. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque cuando no lo haces, llega a pasar muchísimas veces que después de 2 horas o de 3 días te habla la persona y te dice, oye, es que ya vi y tengo otra duda, me surgió otra duda, tengo aquí mi escritura. ¿Y qué significa? Tengo aquí mi análisis que me has hecho. ¿Qué significa X cosa? ¿O qué quieres decir con esto? Y en el momento no te lo consultó, tú ya no puedes consultar. Después, una vez cerrada tu consulta grafológica, ya no puedes consultar sobre lo mismo a esa persona. Tendrá que abrir otro espacio, otra cita y tendrá que volver a pagar si quiere profundizar o aclarar algo. Esto es la consulta grafológica. Si quiere una grafoterapia, por supuesto, por supuesto que tendrá que volver a pagar, hacer una cita y someterse a una grafoterapia, que de igual manera tú le tendrás que decir en qué se basa, el costo que tendrá y el tiempo que tendrá la grafoterapia. ¿Ok? Entonces, es importante aclarar esto. Nos vemos en la siguiente charla de grafología con Mahara desde casa. Hasta pronto y felices trazos.